El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderles saludar en este día tan especial, día que Dios preparó, día que Dios tiene para traer bendición a tu vida, a tu casa y a todo aquel que atiende y escucha la palabra de Dios. Buenos días, amor. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Sí, una bendición, un día más, un día que está estipulado por el gobierno, un día de descanso, pero que nosotros, los que amamos a Dios, dedicamos para el Señor. Y qué bueno poder estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir una palabra de bendición, como siempre, guiada, dada por el Espíritu Santo de Dios, una palabra que ha edificado nuestras vidas y que sabemos, que tenemos la certeza que también edificará tu vida. Así que no te desconectes, y si estas prédicas han sido de bendición para tu vida, invita a un amigo, invita a tus familiares, hoy aquí en cuarentena en Bogotá nuevamente. Sino todo no es malo, hay que ver las cosas buenas. Aquí con tu familia te puedes reunir y escuchar un mensaje de bendición. Invita a los que ya dejen sus quehaceres y vamos a compartir una hora la palabra del Señor, una palabra que bendecirá tu vida. Y aquel que no está contigo, envíale el enlace, compártelo para que otros también puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Caminó con Dios, es el título, caminó con Dios. Alguien que fue ejemplo, que dejó registrada en la historia bíblica su testimonio, su vivir. Y ese es el reflejo para que tú y yo hoy escribamos también en el libro de la vida, porque la Biblia dice que serán abiertos los libros, para que tú escribas en el libro de la vida tu caminar con Dios. Nuestro tema, caminó con Dios. Caminó con Dios, el tema basado sobre la vida de Noé. ¿Y por qué sobre la vida de Noé? Porque estamos viviendo unos tiempos muy similares a Noé. Escuchamos el arca, escuchamos la vida de Noé y lo vemos como tan lejano, pero es que allí había una generación perversa y había un hombre que le creyó a Dios, aunque todo era tan adverso a lo que él hablaba, a lo que Dios le había encomendado, él le obedeció. Y ese es el tema que vamos a tratar en este día. No te desconectes y cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través nuestro. Sea el Espíritu Santo de Dios disponiendo tu corazón, tu vida, abriendo, quitando todo obstáculo que nos impide entender ese mensaje de salvación que Dios tiene para nuestra vida. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración invitando al Espíritu Santo que Él tome el control de nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por permitirnos estar aquí y compartir tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra no vuelve vacía, porque tu palabra bendice, edifica, exhorta. Y eso es lo que queremos con este mensaje, con este sermón que tú diste a nuestra vida. Queremos que las personas sean bendecidas, sean edificadas, que las personas puedan ver una voz, escuchar una voz de aliento a través del mensaje de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, pero cuando creemos a tu palabra es como un refrigerio a nuestras vidas, Señor. Y sabemos que no estamos solos, sino que tú tienes el control de todo. Te doy gracias por esta palabra, Señor, que ha bendecido nuestras vidas.
Te doy gracias por esta palabra y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tu Espíritu Santo penetre, que lleve esta palabra hasta los rincones más lejanos y la gente y las personas puedan ser bendecidas y puedan ver luz de esperanza, porque esa es tu palabra, lámpara a nuestros pies. Te doy gracias, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de nuestra vida. Todo aquello que quiere obstaculizar, todo afán, toda ansiedad que no permite escuchar y aceptar y entender tu palabra, en el nombre de Jesús lo derribamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo ministrando en cada vida, en cada familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Nuestra generación es enmarcada, es vista, profetizada y se está cumpliendo por Dios como la generación que vivió en los tiempos de Noé. Dice la Biblia en Mateo 24:37, y el mismo Dios lo dijo en labios de la persona de Jesús de Nazaret, porque en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo número 39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo cual, hoy, tú que me ves, necesitas tener el carácter que tuvo Noé. Porque estamos viviendo en medio de la misma vivencia de las personas antes del diluvio. Había antes del diluvio mucha maldad. Dice la Biblia que se mataban unos a otros. Dice la Biblia que había tanta violencia que hoy en día se ve. Si alguien no usa quizás la mascarilla, otro no va con amor ni nada, sino ¿qué hace usted sin mascarilla? O quizás otro que ve hacer otra cosa y que no le gusta, empieza a desmeritarle, a hacerle videos, y se está generando violencia y violencia y violencia. Uno de los índices más altos que estadísticas es que aumentó en la cuarentena la violación a las mujeres, aumentó la violación hacia los hijos, y los divorcios han aumentado más del 70%. Así que estamos viviendo un tiempo, pero no queremos hacer alusión a lo malo, sino queremos hoy decirte, camina con Dios. Ese es nuestro tema, y basaremos nuestra enseñanza en Génesis 6:9. 6:9, Génesis. ¿Qué dice la Biblia? Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, tan solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice la Biblia, tan solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es que es difícil vivir en la voluntad de Dios, y más en estos días. Uno quiere hacer la voluntad de Dios, uno lee la palabra del Señor y quiere hacerlo, pero es tan difícil por la degradación que hay hoy en día. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, están las personas de alrededor para burlarse, para herirte, para ofenderte, para querer desacreditar y querer hacerte entender, ahí no está, ese no es el camino. Haciendo tú lo correcto, haciendo tú lo justo, no vas a ganar nada.
uno que está en el comercio, le es difícil ser correcto, pero No imposible. pero no imposible. Y que gracias al Espíritu Santo, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, que es el que nos convence y nos dice, no hagas eso, y porque uno ya tiene un temor en Dios, uno no lo hace. Y yo sí te invito en esta mañana, ten cuidado y pide a que el Espíritu Santo siempre sea guiando tu vida. Es difícil, mas no imposible. Y tenemos que ser como Noé, que aunque todo el mundo se burlaba de él, aunque todo el mundo estaba en contra de la palabra que él hablaba, él se mantuvo firme en la obediencia a Dios y lo logró. ¿Qué logró? Ser salvo él y toda su casa. Asimismo, hoy tú lo puedes hacer. Mantente firme en la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, y aunque todo parezca adverso, aunque todo parezca imposible, no lo es, porque con la ayuda de Dios todo es posible y es para bendición y es para vida eterna cuando tú andas en el camino de Dios. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que conozcan a Jesucristo y se acerquen a Dios Padre a través de Jesucristo. Jesucristo muy claramente lo dijo. Esta es la voluntad, oh Padre, que te conozcan a ti a través de mí. Por eso hacer la voluntad de Dios tiene que ver con tu actuar. Tiene que ver con el desarrollo de tu vida. Tiene que ver con tu moral que se ajusta a ser imparcial, y el trato con los demás determina si estás tú viviendo en la voluntad de Dios. Muchas personas creen que hacer la voluntad de Dios es entrar a una iglesia, volverse en unos monjes, unos santos, mirar a todo el mundo, ese hizo, ese no, yo no lo hago, entonces voy bien. No, esa no es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere robots, Dios no quiere personas que no rompan un plato, pero dan media vuelta y rompieron la vajilla. No, Dios no quiere defensores de la fe, personas que usen la fe supuestamente para dañar a muchas personas con temas que no les debe importar. Lo que hacían los fariseos. Lo que hacían los fariseos. Ellos siempre estaban listos para señalar y juzgar. Y si señalaron y juzgaron al mismo Dios, ¿cuánto vendrá a hacer con nuestras vidas? Pero debemos aprender lo que el Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el ser justo no tiene que ver con una vida idealizada. Ese es el gran error de la iglesia cristiana. Sí, Idealizar a otro, idealizarse a sí querer mismo. imponer normas, y les es más importante que si una mujer se maquilla o no, le es más importante que esa persona tenga su Señalarla. corazón dispuesto y un corazón contristo y humillado. Hay una mujer maquillada pero entra con su corazón dispuesto para Dios, y una que no lo está, pero está maquinando cosas y maquinando hacia el mal. ¿Cuál de las dos? Si un fariseo ve a las dos, califica a la que ante sus ojos, ante su apariencia, la califica como esta sí, esta sería salva. En cambio, esta que tiene cantidad de maquillaje, esta no, esta es mundana. La califican de acuerdo a lo que sus ojos ven, pero Dios califica de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y es que es así más es. importante Amén. la actitud del corazón que la actitud externa. Es Claro correcto. que, espérame, perdóname, No, sí. pues lo quiero aclarar. Cuando uno tiene una actitud en su corazón buena, eso se va reflejando hacia el exterior. Tenemos que empezar de adentro hacia afuera. No quieras tú
empezar de afuera hacia adentro, porque así vas a herir, vas a ultrajar, vas a apartar a mucha gente de los caminos de Dios. Bueno, que ya el evangelio ha ido evolucionando, o los líderes han ido evolucionando y conociendo el verdadero cristianismo, porque hubo un tiempo que era muy religioso, era muy, sí, se estigmatizó tanto que se juzgaba a la gente de tal forma que muchos jóvenes, mientras estaban bajo el sometimiento de los padres, obedecían, pero tuvieron la más mínima independencia y se fueron, y no quieren saber del evangelio porque se les dio un evangelio fuerte, un evangelio religioso, no de amor, sino de miedo, de temor, que si tú no haces esto, estás pecando y te vas para el infierno, que si tú no haces esto, te va a ir mal. Y no, así no son las cosas. Tú tienes que enseñar a tus hijos es a amar a Dios, a que se acerque a un Dios de amor. Claro, Dios es amor, también es fuego consumidor, pero tú tienes que enseñarle a tus hijos, el pecado tiene una consecuencia. Ten cuidado, Dios te perdona, Dios te va a ayudar, pero todo acto tiene una consecuencia. Y es importante entender que la vida cristiana no se puede idealizar. Tú no puedes tomar a una persona como cristiana por su obrar, porque recuerda que la entrada a la gracia es por Jesucristo. Y cuando Cristo viene a nuestro corazón, debemos empezar a disfrutar nuestra vida cristiana sabiendo que en nuestro ser hay obras de la carne y son destruidas cuando nos sometemos a la guía del Espíritu de Dios, quien produce el fruto. Por eso Dios hace un comparativo en ese tiempo y lo vuelve a hacer hoy. Ese comparativo era la vida que vivían los hombres que alejados de Dios hacían el mal. Y hoy Dios vuelve a hacer ese comparativo de los hombres de nuestra época que viven pensando en el mal. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira qué controla tu vida para hacer la voluntad de Dios, tu pensar. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cuántas veces tú te la pasas en el Face mirando al uno, al otro? Y cuando miras tu realidad es totalmente distinta y te sientes frustrado y te sientes desvirtuado. Tu pensamiento debe ser 100% en Dios. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Pero también le dijo, medita en la ley de Jehová de día y de noche. Por eso a veces en nuestra vida hay cosas que traemos porque nuestra naturaleza humana está vendida al pecado. Pablo lo dice, está, mejor dicho, como cuando a un elefante de pequeño se le pone una cadena y se le enseña que no se puede mover. Luego le quitan la cadena y él sigue ahí. Pero Dios quiere que tú rompas ese esquema con la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es la que hace todo en nuestra vida. Ella es la que nos limpia, ella es la que nos hace ser mejores personas. No es ese ritual religioso que tú tienes. Cuando tú hablabas esto y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Ahí se rompe todo esquema de los fariseos y de las personas religiosas. Tú le impones a una familia, tú le impones a tus hijos, debes ir
a la iglesia todos los domingos. Debes ir a la iglesia X, Y días. Tú tienes que ir a la iglesia a cumplir ciertos servicios. Y tú calificas a esa persona por su asistencia. Listo, si asistió, pero ¿qué hay detrás de esa familia? En verdad su familia está siendo bendecida, en verdad la obra de Dios, la obra de la palabra de Dios se está viviendo en esa familia, porque es que conocemos de muchas familias que en la iglesia son perfectas, amor, son perfectas. El padre de familia y la mamá son amorosos, son los padres más ejemplares, y por eso en la iglesia todos son santos. Pero es que no se esconde, no se pone una luz, no la podemos colocar en un bombillo, no lo podemos colocar en el día, lo colocamos y lo prendemos en la noche para que alumbre, irradie. En la iglesia todos son santos. Allí no necesitas cambiar, no necesitas ser santo, tú necesitas ser santo en todo lado, en tu trabajo, en la calle, en el comercio, donde quiera que tú vayas. Allí es donde Dios necesita que tú alumbres para que otros que no han conocido la luz de Cristo puedan llegar y conocer la verdad. No necesitas hablar tanto ni describirte como una persona piadosa, una persona santa. Es que yo sí no hice, él sí lo hizo, es que yo, es que esto. Y muchas personas se alaban a sí mismas y dicen, yo hice, yo, en cambio, él hizo, él ultrajó, él maltrató, en cambio yo no. En cambio, todo lo hizo él, yo no lo hice. El simple hecho de que esa persona se esté alabando a sí misma, a mí ya me dice, esta persona no es. Dice la palabra de Dios que no te alaben tus propios labios. Esa persona que sus labios le alaban, ya tiene lo que busca, alabanza de los hombres, pero no estamos buscando alabanza de hombres, sino estamos buscando el favor de Dios. No eres nadie ni tienes la facultad de juzgar a otro para quedar tú bien, sino por el contrario, tratemos de hacer lo mejor y ayudar. Si alguien cayó, no le caigamos encima, no lo pisoteemos, no lo terminemos de acabar, no, sino ayudémoslo, restaurémoslo con amor, y en amor hagámoslo, no juzgando y no destruyendo, porque después de que tú hablas una palabra, ya quedaron unas consecuencias y ahí ya no se puede hacer nada. La palabra lanzada después de decir algo y después de vituperar a una persona, después de eso, ¿qué puedes tú hacer? Tú te arrepientes, pero ¿y lo que dijiste? ¿Cómo dejaste a esa persona? Ten cuidado por eso antes de actuar y de hablar, ten cuidado con lo que dices. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? En aquellos hombres, en su corazón solo había pensamiento de continuo al mal. Y es que Génesis 6:6 dice la Biblia, Génesis 6:6, que Dios, como resultado de ver que la gente piensa lo malo, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en aquella tierra, y le dolió en su corazón. No habían personas que buscaran a Dios. No habían personas que tuvieran una actitud de buscar una relación con Dios. Y es hoy lo que se quiere atacar y se quiere hacer, cerrar la iglesia para que la gente no busque a Dios. Estamos a través de estos medios, pero también estas redes sociales en determinado momento nos bloquean y usan su serie de parámetros para buscar si algo que se dice no está de acuerdo a lo que se está viviendo. Te bloquean y no promocionan tus cosas. Aún más, bloquean tu perfil. Por eso
tú tienes que cada día empezar a buscar de Dios. ¿Qué es lo que hace que tu vida crezca? Buscar la presencia de Dios. No es adoptar un estilo de vida, como decía mi esposa, falso. No es con adoptar el estilo de vida de otro. No es con adoptar el estilo de vida de X o Y persona porque le dio resultado. No. Tú tienes que vivir una vida guiada por Dios. Dios no es Dios de moldes. Dios no estableció un molde para... No. Dios ha establecido que a través de la muerte de su Hijo, hoy tú puedas venir y caminar con Dios. Por eso la Biblia dice que Noé era un varón justo y bueno. Y es que mira, amor, que hay personas correctas, personas que dicen en su propia opinión, obviamente, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto, y son personas muy limitadas, tienen sus hogares, sus esposos, y solamente se encargan de eso. Allá ellos, su familia está pasando tiempos difíciles, su familia está, y no solamente hablo de la parte económica, sino moralmente, necesitan de pronto el apoyo de una oración, pero ellos están tan enfocados en sí mismos. Ay, allá ellos, estoy muy ocupada en mis cosas, allá ellos también conocen de Dios. Yo sigo aquí, mis hijos en sujeción, mi esposo está bien, y no les importa. Ellos se apartan, se aíslan, y de hecho ni siquiera se unen porque se creen más piadosos, se creen como que están más cerca al cielo y que no se pueden juntar con esas personas. Por más que ante su propia opinión estén bien, porque quizás no fornican, porque quizás no adulteran, porque quizás entre comillas tienen una familia, pero ante Dios no están actuando correctamente porque no están siendo luz ni están ayudando a su prójimo. Son personas mezquinas, personas egoístas que solo les está importando su bienestar, y allá los demás, si se están matando entre sí, allá ellos. Entonces no te creas justo ni te creas piadoso porque tienes una familia entre comillas bien cuando otras se están destruyendo, y tú no estás siendo luz en el mundo, sino por el contrario, no sales de tus cuatro paredes. No, Dios no te mandó a eso. Dios te mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Y no solamente a predicarlo, sino a vivirlo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Noé no se encerró allí en el arca, él la formó y se encerró. No, él iba y predicaba. Y aunque la gente lo vituperaba y aunque la gente lo maltrataba, él nunca cayó. Que ya los hombres no quisieran hacer caso a lo que él predicaba es muy diferente, pero él obedeció a Dios. Y algo que tienes que entender es que cuando tú mantienes una relación y tus pensamientos son en Dios, tu vida es guiada por Dios. Me recuerdo una canción que dice: mi pensamiento eres tú, oh Señor. Y es que podrás cometer errores, podrás cometer desaciertos en tu vida, pero lo que a Dios le interesa es tu relación con Él. Un ejemplo de ello lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5. David siempre hizo lo que el Señor quería, obedeciendo siempre sus mandatos. En lo único que David no obedeció al Señor fue en lo relacionado con Urías el hitita. Tremendo. Dios habla a través de su palabra de un hombre como usted y como yo, con aciertos y desaciertos. Pero lo que guiaba a David era su relación con Dios. El escritor dice: lo único
que no obedeció fue lo relacionado con Urías el hitita. David fue y tomó de los panes de la propiciación, tampoco le era permitido. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios, no importa lo que los demás piensen de ti, digan de ti, pero si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, tendrás misericordia, tendrás perdón. Estamos viviendo un tiempo en el cual viene ya el Señor por segunda vez. Vendrá Dios a rescatarnos, quizás se lleve hablando y diciendo mucho tiempo, pero tú no puedes dejarte guiar por lo que digan los demás. Yo me imagino David en este tiempo, con las redes sociales, con los influencers, con los, bueno, etcétera, sacando miles y miles de fotos, de videos, y David, el que se decía el ungido de Dios, pecó, y ahí tenemos las pruebas. Vaya basura. Tú no te dejes infectar, ni siquiera mires eso. Tú métete con Dios. Porque cuando llegues al cielo, Dios no te va a decir a cuántos viste pecar y a cuántos señalaste. No. Vive tu vida en Dios y en una relación con Dios. Y es que aquí tú nombras, amor, hay algo importante. En esas 3 frases que tú nombraste de David, aunque no está aquí en nuestro sermón, en el bosquejo que organizamos, pero viene a mi mente algo muy bonito, es cuando tú nombras 3 pecados de David: el de los panes de la propiciación, el del censo, que no está autorizado, y el de Urías, el de adulterio. Todo pecado tiene una consecuencia, y hoy en día es así. Dios no mide los pecados porque, ay, tú mentiste, listo, ya. Y aquel en cambio fornicó, y de esa fornicación quedó un hijo. Él marcado por toda la vida porque quedó un hijo. No. Sí, las consecuencias quedan. Pero este mundo, amor, este mundo está así. El que queda, porque quedan unas consecuencias. No lo estoy hablando a la luz de la palabra, y en cuanto al Señor, Él no mide, porque todos los pecados, Él nunca dijo, este pecado es más grande, este más pequeño. En la Biblia no se encuentra. Pecado es pecado ante Dios, pero ante los hombres nos creemos con la capacidad de determinar y de clasificar unos pecados. Allí David, lo de los panes quedó así. Lo del censo, sí, hubo un tiempo, llegó tres elecciones él tenía que hacer, y él eligió que la mano del Señor, porque es más misericordioso conmigo. Él eligió esa opción porque tenía que ser castigado por su altivez de corazón, que fue lo que le llevó a hacer este censo. Pero lo de Urías tuvo unas consecuencias más grandes. Hoy en día muchas personas cometen ese error que cometió David, y de una vez son apartadas, son condenadas. ¿Por qué? Porque tuvieron un hijo, y porque ese pecado, a diferencia del censo y a diferencia de los panes, tuvo muchas consecuencias que no se pueden, amor, hacer a un lado, ni decir uno y hacerse de la vista, no. Pero por ese pecado fueron condenados. Aquella persona que ha robado, que ha ultrajado, que ha herido, que ha destruido con su lengua, muchas personas, esas personas son perdonadas. Aquí sí se clasifica. En los fariseos, en los religiosos, sí se clasifican los pecados. Y tú que has destruido generaciones, tú que has destruido gente juzgando, te crees más piadoso y más cerca al cielo que una persona que adulteró o que una persona que fornicó. Ten cuidado con eso. Tú no estás en la facultad de juzgar a nadie. Ante Dios, Él no tiene clasificación de pecados. El que se arrepiente, el que los confiesa y se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia.
David confesó su pecado, se apartó. La consecuencia ahí quedó Salomón. Pero Dios no le siguió juzgando, sino por el contrario. ¿Qué hizo de Salomón? Salomón, el rey más sabio de toda la historia, consecuencia de ello. Con esto no estamos, como tú siempre lo has dicho, haciendo apología al pecado. Claro que no, porque hubieron muchas consecuencias en la vida de David, que tú lo puedes leer en Samuel, en Crónicas, en Reyes. Todo esto, toda la historia de David, las consecuencias, unas consecuencias muy duras, pero que él se arrepintió y siguió adelante y fue llamado conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón de David? Que había un corazón sincero, contristo, un corazón que en verdad amaba a Dios, que se había apartado del pecado, que no estaba como la generación en los tiempos de Noé, de continuo al mal. No, él estaba de continuo a vivir una vida de santidad, una vida para ayudar al prójimo. ¿Cuántos no hemos sido bendecidos con todos los salmos? ¿Cuántos no hemos sido bendecidos con todos los proverbios? ¿Y por quién fueron inspirados? Por el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes escribieron esto? David y el rey Salomón. Y es que son libros que nos bendicen en momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre, en momentos que no sabemos qué hacer. Ahí va uno a los salmos, a los proverbios, y siempre hay una palabra de sabiduría para sacarnos de ese momento difícil que estamos viviendo. Así que no clasifiques tú los pecados. Tú procura hacer lo correcto y hacer la voluntad de Dios. Tú no tienes la facultad de ponerte a juzgar. Tú no conoces el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios que engañosa más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Nosotros, estos ojos no lo pueden ver, no lo pueden conocer. Por eso tú sigue una vida de rectitud, una vida guiada por Dios, no una vida de señalamientos hacia tu prójimo. No pierdas el tiempo en eso y de pronto incurras, como dice el Salmo 1, en silla de escarnecedores. Ten cuidado con sentarte en esa silla, porque es doblemente bendecido el que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ven al Señor. Cuando trajeron a aquella mujer que era señalada y juzgada por haber sido encontrada en el acto mismo del adulterio, Jesús la sigue escribiendo, mira a todos y le dicen: el que se crea libre, tire la primera piedra. Y el Señor ve que nadie lo hace y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Porque cuando Dios, Jesucristo es Dios, habla, todo mundo queda redarguido por la palabra, porque la palabra es la verdad, la palabra te conforta, la palabra te confronta, la palabra te anima, la palabra te hace reflexionar. Y no hubo nadie, y el Señor le dijo: mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que Dios quiere que hoy tú hagas. ¿Dónde estás? No peques más. Ven al Señor. Ven y dile: Señor, perdóname. Tú quieres que yo viva una vida agradable a ti. Vengo hoy a tu presencia. Y es que el ser justo en la vida de Noé tenía que ver con ser recto. La rectitud tiene que ver con la moral. La moral es no cometer actos que violen la integridad de otro. Dice la Biblia en el Salmo 7, versículo número 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón.
El ser recto tiene que ver con el estar en paz con Dios, que pasa a ser cabeza, líder, que puede representar a aquellos que andan en la misma relación bendecida por Dios. Es que cuando tú eres recto, tú no estás juzgando. Mira que ser, no, o sea, no es, cuando, mejor lo cambio, cuando uno ha cometido ciertos errores, amor, tú puedes ayudar a otra persona. Cuando tú andas en una vitrina de cristal donde tú no te juntas, donde tú no sales, donde tú no haces, donde tú en determinado tiempo, hace mucho tiempo, yo recuerdo una prédica de un predicador, me sonó redundante, pero bueno, un pastor predicaba esto y a mí me quedó esa frase siempre, quizás no la he compartido contigo, pero llegó hoy a mi mente. Ese predicador decía, yo era diferente a todos los niños. Y eso siempre quedó a mí, y yo desde niña escuchaba eso, pero si yo soy igual que todos los niños, yo jamás podré ser una persona como él, porque él era diferente a todos, en cambio yo soy común y corriente como todos los demás, y de hecho he cometido tantos errores, pero hoy he podido comprender esa palabra y puedo decir, gracias Señor, gracias, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hoy en día solamente puedo ser agradecida y decirle, gracias Dios mío, porque todo el camino, como el pueblo de Israel, y te acordarás, y siempre me acuerdo de donde Dios me trajo, siempre me acuerdo de todo lo que he hecho, y de los errores sé que se puede aprender. Los errores en cierta forma no son malos. Lo malo es quedarse hundido allí en el error. Pero cuando tú sales, cuando tú te levantas, cuando tú aprendes, tú puedes guiar a otros. Amén. Tú puedes decirle, por ahí no es. Yo caí y en verdad duele. No lo hagas. Pero cuando tú eres tan perfecto a tu opinión, cuando tú eres a tu parecer eres intachable, ahí es donde tú te crees con la facultad de juzgar a todo el mundo. Pero cuando tú has caminado un camino de espinos, de cardos, tú dices, por aquí, por aquí, por aquí no te puedes, por aquí de pronto no te espinas. Uno puede guiar a otros. Y doy gracias a Dios porque esa ha sido nuestra vida, amor. Hemos caminado por muchos altibajos y Dios nos ha ayudado para hoy poder tener un hogar de bendición, unos hijos en sujeción. Hemos podido ser buenos padres, no perfectos, no, nos falta mucho porque pues lastimosamente no hay un manual donde se nos indique cómo ser mejores padres, cómo ser los padres perfectos, pero sí está el manual que es la palabra de Dios que nos guía a hacer su voluntad y hasta el día de hoy podemos decir que hemos sido bendición y gracias al Espíritu Santo porque no eres ni tú ni soy yo, sino Dios a través de nuestras vidas que hemos podido guiar otros hogares, hemos podido ayudar y restaurar a mujeres en mi caso y en tu caso a personas, has podido alentar a personas del comercio en la parte económica porque llegan y no saben, y cuando uno no sale de una iglesia, ¿cómo puede saber de comercio? Y tú has podido salir de la iglesia y tú has podido bendecir a personas allí en el comercio y decirle, no, por aquí es, por allá no es. Lo correcto, ser fiel al Señor, ser justo, ser correcto en todo, pagar a tiempo, no adulterar la báscula, no inflar los precios, eso es correcto y Dios bendice. Tú tienes, porque has tenido una escuela, has tenido un desierto afuera, tú puedes hablar. A Moisés le fue necesario que lo sacaran de allí de la casa de Faraón para que fuera un desierto y aprendiera. ¿Por qué? Porque venía
una carga, no, sino Un liderazgo. sí, él tenía una misión para Moisés, se me fue, pero sí, una misión le tenía que ser otorgada a Moisés. Moisés tenía que estar capacitado para poder llevar ese liderazgo con el pueblo de Israel. David también, allí donde fue guiado en los potreros, allí con las ovejas, allí ese niño fue formado. Y mira y uno de los salmos más bonitos es el Salmo 23, que bendice nuestra vida. ¿Por qué? Porque David era un pastor de ovejas. Si él hubiese sido un niño allí, que todo se le dio a manos llenas, pues ¿qué hubiese podido enseñar David? David le tocó huir en las cuevas, en los montes. Tantas cosas le tocó enfrentarse, pero cosas que lo ayudaron a ser grande, cosas que lo fortalecieron para que un día él y hasta el día de hoy pueda con sus escritos bendecir nuestra vida. Amén. Y es que la rectitud tiene que ver con tu moral. Tu moral. Recuerda que nuestra moral ha sido corrompida por causa del pecado. Pero si tú vienes a Dios, Él te perdona. Y tú sabes que tu moral debe ser sometida a la palabra. El ser justo tiene que ver con la virtud que debes tener en tu gobierno de tu propia vida. El ser justo tiene que ver con ser virtuoso en el gobierno de su propia vida. Dice el Salmo capítulo 7, versículo número 9. Salmo 7:9. Dios justo, que examina los pensamientos y los sentimientos más profundos, por fin a la maldad de los malvados, pero al hombre honrado manténlo firme. Dios hará justicia a su tiempo. No importa que pase el tiempo, a veces al árbol que más produce se le bajan los frutos con palos, con piedra, y si no hay algo se rompen las ramas, pero lo ideal es quitarle el fruto. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer bien, y a su tiempo segaremos. Así si es. seguimos firmes. No nos cansemos de hacer bien, no te canses de hacer el bien, a su tiempo tú cosecharás. No te desanimes, aunque todo a tu alrededor tú lo veas adverso, aunque todo pareciera no tener fin, no te canses de hacer el bien. Con tu mirada en el Señor, muy pronto, más pronto que tarde, tú obtendrás esa respuesta a tus oraciones, a tu problema, a lo que estás viviendo. Ten calma, ten fe. Haz como Noé, por fe. Noé, por su fe, fue que agradó a Dios y fue allí está escrito allí en los Hebreos, mencionado como un hombre de fe. Amén. Porque Amén. aunque todo era adverso a lo que se le había encomendado, él obedeció a Dios. Eso es lo importante, que tú le obedezcas a Dios, que tú andes sin integridad, que tú busques hacer lo correcto. Somos seres humanos y como seres humanos nos podemos equivocar, podemos pecar, podemos cometer errores, pero lo importante es que no te sumerjas allí. Lo importante es que no permitas que te sumerjan allí, sino créele a la palabra de Dios y sal de ese rincón donde te tienen aislado, allí donde tú te conformaste y donde el diablo te dijo, es que tú no puedes, tú estás para la banca, tú no puedes, mentiroso el diablo. Dios te dice, yo te necesito, ven, tú eres un instrumento en mis manos para bendición. Dios te lo está diciendo a ti que te has sentido juzgado, a ti que tus hermanos, que tu familia te ha desechado. No les creas a ellos. Dios
tiene una palabra de bendición para ti, de restauración, y Dios te está diciendo que de tal manera te amó que envió a su Hijo para que si tú le crees tengas vida eterna. Amén. El ser justo tiene que ver con ser recto en el caminar de cada uno. El ser justo tiene que ver con tu caminar. Recuerda que a veces la gente puede decir de ti mil cosas, pero tú sigue caminando en el Señor. Mira lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Segunda de Samuel 23:3. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios. Así que tu caminar debe ser reconociendo a Dios como tu Señor. Convierte la oscuridad de tu vida en luz, por lo cual determina que lo moral que ha sido corrompido debe gobernar tu vida bajo la guía del Espíritu Santo. El ser justo tiene que ver con la conducta. La conducta, ¿cómo te conduces tú frente a una adversidad? Hoy tiene más valor lo relativo que la verdad. Hoy tiene más valor lo que se cree en la sabiduría humana que la verdad de Dios. Mira lo que dice Proverbios 16:7. Mira, léelo. Proverbios 16:7. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Así que tú debes mantenerte firme y confiado en que Dios a su tiempo te dará la victoria. Este versículo que acabas de leer es una gran bendición, amor. Cuando al Señor le agrada la conducta. Así que es un motivo más para que busques hacer la voluntad de Dios, la de Dios y no la de los hombres. Cuando tú haces la voluntad de los hombres, desagradas a ellos. Y quizás tienes un buen comentario de tu familia, quizás tienes un buen comentario de los hombres, como la vida de Saúl, que tiempos en sermones anteriores lo hemos tratado. Él agradó a los hombres y él todo lo que hacía, él como que intentaba tapar todas las cosas, pero quedar bien con el pueblo de Israel. Cosa nunca que iba no a Dios. Sí, nunca iba a Dios. Él le importaba él y quedar bien ante el pueblo. Cometí un error, entonces sí, yo voy a ver cómo salgo de él limpio, voy a ver cómo levanto mi moral y todo, pero nunca fue a Dios. Nunca fue a Dios. A diferencia de David, que David se humillaba y no delante de los hombres, sino se humillaba a solas delante de Dios. Y no le importaba, porque cuando David entró saltando, danzando, varios lo empezaron a criticar. Y una de las primeras fue su esposa. Y a él no le importó. Sí, no Así le que importó. Tú tienes que tener una vida de carácter. El ser justo tiene que ver con el carácter, ya por último, porque el tiempo ha corrido. El carácter es la cualidad que indica la naturaleza propia, no adquirida, no, es algo propio tuyo, de una persona, en su manera de pensar, y por ello se diferencia de los demás. Ay, es que ser cristiano, me decía alguien hace poco, ay, es que ser cristiano es todo prohibido y tan mojigatos. Dije, pues estás muy equivocado. Y es que sí hay muchos mojigatos, pero ese no es ser cristiano, no, sino ser religioso. Ser religioso, ser cristiano, tiene que ver con tu relación establecida entre tú y Dios. El religioso ser salvo. El religioso y el mojigato siempre intentan agradar a los hombres, agradar a la comunidad, a la iglesia donde asisten, pero no agradarle a Dios. Mira lo que debe ser el carácter nuestro. Vámonos para Romanos 8:35, Josué. Romanos 8:35.
¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrá hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Versículo 35, hijo. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. Versículo 35. En medio de todos nuestros problemas, 36, me equivoqué, 36. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Versículo 37. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro. Y termino con el 38. Ni los poderes del cielo, ni del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué poderosa palabra. Y esa es la esperanza que tenemos, que no en vano trabajamos, que no en vano le servimos al Señor, sino que Él se fue a preparar unas moradas para ti que le crees al Señor, para ti y para mí. Y que Dios está preparando esas moradas a todos aquellos que caminemos, que seamos justos y que hagamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, no la de los hombres. Quiero decirte algo. Quizás tú fallaste, quizás tú pecaste, quizás tú no sé qué habrás hecho y te sientes mal, te sientes culpado y culpable. Y quizás te dijeron ya el cielo se cerró para ti, se abrió el infierno. Déjame decirte que no es así. Porque es que la gracia la da Jesucristo. Por eso mucha gente dice, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Pues la salvación siempre está ahí. Pero tú la has tomado. Tú estás andando en ella. Estás disfrutando de la gracia de Dios, que es muy diferente, porque la gracia de Dios se obtiene por medio de Cristo. Nadie la puede dar, nadie te la puede decir, pero estás realmente dando fruto, realmente tu moral y todo va de acuerdo a lo que Dios pide. Dios puede mirarte del cielo y decir, eres justo, tú miras en Él. Hoy es tiempo de que vuelvas a mirar al Señor, que hoy te arrepientas, te arrodilles y le digas, Señor, verdaderamente me alejé de ti, pero hoy vengo a estar en paz contigo. No quiero ser como Saúl, que Saúl lo único que quería era quedar bien, arreglar lo que supuestamente había hecho en sus propias fuerzas, pero vemos que no le surtió efecto. Tú tienes que humillarte bajo la mano poderosa de Dios, porque Él a su tiempo os exaltará cuando fuera el tiempo de Él. Ven a Él, no te vayas, no digas, pero es que yo fui. No, es tiempo de que hoy vuelvas a Él, vuelvas nuevamente a restablecer esa amistad, que ese pecado sea destruido por el poder de Jesucristo. Él está a las puertas y llama. Si alguno oye y abre la puerta, dice la Biblia que Él entrará, cenará con Él y tu vida empezará a disfrutar. No importa lo que pase, no importa lo que digan, tú mira al Señor, porque Él es poderoso para darte la victoria cuando fuere tiempo. Creo que el tiempo ha pasado. Así es, pero fue un tiempo de bendición. Amén. Un tiempo que aún aquí seguimos siendo bendecidos. Amén. Y doy gracias a Dios por eso.
Comparte este mensaje porque cambiará muchas vidas. Comparte este mensaje porque es palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios, primer día de la semana. Encomendemos esta semana al Señor y ten la confianza, ten paz en tu corazón, que Dios tiene el control de todo. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Porque es que es tu palabra la que bendice, la que edifica, la que transforma, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi esposo, porque es ese instrumento útil en tus manos, el cual tú usas para llevar el mensaje de salvación. Te doy gracias por mi hogar, Dios mío, porque gracias a tu misericordia hemos podido ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que ha roto esquemas, porque es tu palabra la que nos ha sacado de donde el hombre nos quería aislar, donde el hombre nos quería arrinconar, diciéndonos con la mentira que no había esperanza, que ya todo está perdido, pero tu palabra llegó a nuestras vidas y nos dijo: vengan a mí todos los cansados y sedientos, que yo los haré descansar. Tu palabra vino hacia nosotros y nos dijo: por ti, por ustedes di mi vida, por ti, por ustedes envía a mi hijo, y hoy ustedes son salvos. Apártense del pecado y sígame, y grandes cosas haré con ustedes. Y sabemos que ha sido palabra tuya, porque grandes cosas has hecho a través de nosotros. Gracias te doy por eso, porque hemos podido, Señor, ser esa luz, Dios mío, en medio de una generación perversa y maligna, Señor, porque hemos escudriñado y leído tu palabra, porque la hemos creído, por eso la compartimos y por eso la llevamos y por eso decimos y aconsejamos y hablamos a todos nuestros oyentes que nunca se aparte el libro de la ley, sino que mediten de día y de noche en él. La palabra es la que da vida, la palabra es la que bendice, la palabra es la que edifica. No dejen de escudriñarla, Señor. Abre los sentidos del entendimiento a cada uno de nuestros oyentes, que ellos tengan ese refugio, Señor, en tu palabra, y que nunca dejen de orar, como dice tu palabra. Orad sin cesar, que puedan llegar ante el trono, Señor, de la gracia y derramar su corazón, y toda inquietud que ellos tengan la puedan, Señor, expresar por medio de la oración, y tú por medio de la palabra puede hacerte evidente a sus vidas. Te doy gracias, Señor, porque eres lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Tu gracia inmerecida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, colocamos en tus manos esta semana de bendición, la Señor. cual la creemos, la confesamos con nuestros labios, que será una semana de bendición. Aquel comercio, aquellos negocios que fueron cerrados, Señor, este tiempo que es abierto, en el nombre de Jesús enviamos una palabra de bendición. Y lo que no hicieron el fin de semana porque se les cerró, lo van a hacer, y van a ser bendecidos al 100%, porque son personas que te han creído a ti y están haciendo lo perfecto, están haciendo tu voluntad, Señor. Bendice a las personas de estos negocios. Señor, levanta a las personas que están con alguna enfermedad, con algún síntoma que no proviene de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que les sanes, que les fortalezcas, que acrecentes las defensas en cada una de las personas. Yo te pido que coloques ángeles alrededor de nuestras vidas, guardando nuestro entrar y nuestro salir. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida.
Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida, una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.